Buenas tardes a todos y todas nuestros espectadores. Sean ustedes bienvenidos a la 16ª sesión de los miércoles de divulgación de la ciencia, una actividad que se hace en el marco de la jornada de divulgación científica implementada por la Universidad Autónoma Metropolitana, la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica y el proyecto de divulgación científica de la unidad Xochimilco. Mi nombre es Eduardo Villa y en esta ocasión tendré el honor de fungir como moderador de esta mesa, en la cual vamos a discutir el tema de divulgación de la ciencia en lenguas indígenas. Para este sentido, tenemos como invitados a cuatro ponentes, quienes nos hablarán respecto a este tema. Nuestra primera invitada es la maestra Livia Elena Barajas Mariscal, quien es licenciada en Literaturas Hispánicas por la Universidad de Sonora y maestra en Pedagogía por la UNAM. Realiza actividades de divulgación científica desde hace 28 años. Además, es autora de varios libros de divulgación científica para niños, entre los que destaca Vida y Fortuna de un muchacho inquieto que se convirtió en científico, el cual ha sido seleccionado por las bibliotecas del aula de la SEP y ha sido premiado internacionalmente. Desde 2016, la maestra Barajas coordina un proyecto para realizar cápsulas radiofónicas de divulgación científica en lenguas indígenas, el cual es soportado financieramente por la SOMEICIT con recursos otorgados por el CONACYT. La maestra Barajas Mariscal también está adscrita a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM desde el año 2000. Bienvenida, maestra Livia. Muchas gracias. También nos acompaña el doctor Arnulfo de Santiago Gómez, quien es licenciado en Periodismo y maestro en Comunicación por la UNAM, maestro en Edición por la Universidad de Guadalajara y doctor en Historia por la École des Hautes Études en Ciencias Sociales, y su línea de investigación es la perspectiva internacional de la historia de la edición y la prensa. En 2013, el doctor de Santiago ganó el Premio Internacional de Investigación en Ciencias Sociales de la revista Argumentos. Además, es coautor, junto con Sara Corona, de Niños y Libros, publicaciones infantiles de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, es integrante del Consejo Científico de Transfor Press, la red transnacional para el estudio de la prensa en lengua extranjera y del grupo Transfor Press México desde el 2013. Finalmente, comentar que el doctor Santiago Gómez desde 1992 es profesor investigador de la UAM en su unidad Xochimilco, donde imparte la asignatura Historia del Libro y Periodismo en la maestría en Diseño y Producción Editorial. Bienvenido, doctor Arnulfo. Muy buenas tardes. También está con nosotros en esta sesión la maestra Luvia Pérez Pérez, quien es licenciada en Psicología Social por la Universidad Maya de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y actualmente está estudiando una maestría en Psicología del Trabajo y Organizacional. La maestra Pérez Pérez es originaria de Selnajó, Chiapas, y su lengua materna es el tzotzil. Ha trabajado en el Centro Estatal de Lenguas de Chiapas y en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hoy el INPI. Colaboró con diversas universidades en la enseñanza de la lengua tzotzil. Además, desde 1997, tiene experiencia en locución radiofónica en lengua tzotzil, con diversas grabaciones para las comunidades y pueblos de Chiapas. Para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y para la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Ha traducido, además, diversos documentos relacionados con la Ley de Transparencia, la Protección de Datos y del Instituto Nacional Electoral. Bienvenida, maestra Luvia. Gracias, muy buenas tardes a todos. Nuestro último ponente que nos acompañará en esta sesión, en esta 16ª sesión, es el doctor Noburu Takeuchi, quien es físico por la Universidad Nacional de Colombia y doctor en física por la Universidad Estatal de Iowa. Ha escrito más de 200 artículos, la mayoría en revistas indizadas.
además de capítulos de libros y artículos de divulgación. También el doctor Takeuchi ha recibido la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en 2001, el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología de Baja California en 2008 y el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia y la Técnica en 2013, entre otros. También el doctor Noburu ha colaborado con hablantes y escritores de varias lenguas mexicanas indígenas para publicar libros sobre ciencia y tecnología. Su libro, Nanociencia y Nanotecnología, ha sido traducido a 14 lenguas indígenas. Actualmente es investigador titular del Centro de Nanociencias y Nanotecnología, además de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su nivel 3. Bienvenido, doctor Takeuchi. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes de cederle el uso de la voz a nuestros ponentes para que nos den sus aportaciones respecto al tema de esta sesión, les comento la dinámica de este día, la cual, al igual que en sesiones anteriores, cada uno de nuestros ponentes tendrá hasta 10 minutos para exponer sus ideas en torno al tema, el cual, les repito, es divulgación de la ciencia en lenguas indígenas. Una vez el orden de participación de nuestros ponentes será siguiendo el mismo orden en el que fueron presentados. Una vez concluida esta etapa, pasaremos a un espacio de preguntas del público, por lo cual les solicito a nuestra audiencia que en caso de tener alguna duda o comentario durante la participación de nuestros ponentes, pueden escribirla en el chat de esta plataforma, el cual está habilitado para que ahí viertan sus dudas y en la etapa correspondiente nosotros se le expresaremos a los panelistas. Finalmente, nuestra última etapa de este evento consistirá en las conclusiones, en la cual cada uno de nuestros panelistas tendrá hasta 5 minutos para ofrecernos sus consideraciones finales respecto a este tema. Como nota, les comento a nuestros invitados que cuando falte un minuto para concluir sus respectivas intervenciones, aparecerá en pantalla un temporizador. Esto para que tengan una mejor orientación del tiempo y no tengamos mayores problemas. Sin más, les cedo el uso de la voz a la maestra Livia Elena Barajas Mariscal para que nos ofrezca sus consideraciones sobre el tema de esta sesión. Adelante, maestra, por favor. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por la invitación. Un tema que nos parece muy relevante, que ya ha sido abordado en algunos otros tipos de foros y en algunos otros productos. Voy a leer algo que tengo preparado. En México se hablan 68 lenguas indígenas con 364 variantes pertenecientes a 11 familias lingüísticas, lo que lo convierte en uno de los países con mayor diversidad en el mundo. La radio es un medio de comunicación que, a pesar de los años y de las nuevas tendencias globales, se mantiene firme como un medio de comunicación de gran penetración entre las audiencias mexicanas. Según la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2016, realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el 66% de los entrevistados escuchan contenidos de radio a través de un estéreo o grabadora, mientras que el 21% utiliza el celular. El 86% de las personas que escuchan radio lo hacen en el hogar. En 1979 nació el Sistema de Radios Culturales Indigenistas con el objetivo de transmitir y difundir la lengua, la cultura, las tradiciones y la música de las comunidades y los pueblos indígenas. Actualmente está integrada por 20 emisoras ubicadas en las principales regiones indígenas de México. Las lenguas en las que estas radios transmiten son mayo, yaqui, guarijío, rarámuri, odami, pima, cora, huichol, mexicanero, tepehuano, tenec, mam, popti, chinanteco, mazateco, huicateco, 16 de las 68 lenguas. La Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, SOMEDECIT, ha extendido la ciencia durante casi 35 años por todos los medios posibles. La radio ha sido una de las vías más longevas.
En 2016 innovó en este campo al establecer lazos con instituciones y personas en Chiapas para colaborar con ellos y producir cápsulas de divulgación científica en lenguas indígenas. Hay que subrayar que las condiciones eran favorables porque durante los años previos, de 2014 a 2016, se realizaron por medio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y el Programa de Intercambio Académico de la Coordinación de la Investigación Científica, ambas de la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomados de capacitación en colaboración con la Universidad Autónoma de Chiapas, que convocaban no solo a personal de esa universidad y de sus sedes en ese estado, sino a comunicadores y académicos de otras instituciones públicas y privadas de Chiapas, incluidos hablantes de lenguas indígenas. Esto era para formar profesionistas en divulgación de la ciencia. Con la generación de una masa crítica de profesionistas sensibilizados en la realización del ser y el quehacer de la divulgación científica, se organizó en 2016 el primer taller de producción de cápsulas radiofónicas de divulgación científica en lenguas indígenas en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH, cuya organización local estuvo a cargo de Diego Martín Gámez Espinosa. Tuvo 18 participantes y se produjeron cápsulas en 3 lenguas, tzotzil, zoque y español. He de anotar que una de nuestras primeras traductoras entonces ya estaba allí, Lubia, en ese momento. En 2017, con 37 participantes en total, se realizaron 2 talleres, uno en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y el otro en Mérida. Con el valioso apoyo de la Universidad Autónoma de Yucatán, se produjeron cápsulas en tzotzil, celtal, zoque, maya y español. En 2018 se realizó el taller en el que se produjeron cápsulas en tzotzil, celtal, zoque y español. Los temas que se han abordado van desde, en general son salud, pero también se han abordado como son cáncer de mama, pero también hay algunos como matemáticas financieras. Las cápsulas se dan a conocer inicialmente en las propias comunidades de las que provienen los mismos traductores que participan en el programa y se extienden a todas aquellas regiones que hablen la misma lengua en la cual se produjo esa cápsula en particular. Algunas variantes de lenguas exigen que ciertas producciones tengan un guión o especificaciones locales para adecuarlo a las condiciones de sus potenciales destinatarios. También se envían a radiodifusoras que transmiten en esas lenguas específicas o bien a radiodifusoras comerciales que tienen bloques en lenguas indígenas, porque como vimos al inicio de la lista, las radiodifusoras específicas en lenguas que son solo 16, en realidad son muy poquitas las lenguas que abarcan, y son muy pocas las radiodifusoras en lenguas indígenas que tienen totalmente su transmisión en lenguas. Entonces, lo que sí hay son lenguas comerciales, son radiodifusoras comerciales que tienen bloques en lenguas, bloques que tienen lenguas indígenas. La otra vía de difusión de las cápsulas es por medio de invitación expresa que se hace a radios locales para que tomen del sitio de la SOMEDICIT los materiales que encuentren en internet disponibles para su uso público o gratuito, o a grupos de personas para que bajen en sus celulares del sitio de internet también las cápsulas. Sobre el marco teórico. El centralismo, la omisión deliberada o no, la periferia ha sido objeto de estudio por parte de la Academia desde 1974, cuando Immanuel Wallenstein, en su obra El moderno sistema mundo, ofrece un novedoso sistema teórico interpretativo de la realidad en el que no existen primeros o terceros mundos, sino uno solo con redes complejas. Desde esta posición se pondera la necesidad de la anulación de los centros y de las periferias para buscar la equidad en todos los sentidos. Aunado a lo anterior, lo que también se ha desarrollado ampliamente, afortunadamente por académicos de gran talla, es la teoría de la descolonización. Entre sus fundadores, George Vallandier,
A partir de 1973, en su libro Teoría de la Descolonización, expone el rechazo que hacia las minorías tienen los de la metrópoli, es decir, los del centro, pero así, a su vez, como aquellos, los de la periferia, también rechazan a las mayorías de la metrópoli. Si bien estas dos situaciones las muestran como parte de la naturaleza de las sociedades, creemos que no solo podemos, sino que debemos promover un acercamiento entre todas las mujeres y hombres de periferia y de centro, de periferia y periferia y de centro y centro, un acercamiento sin etiquetas que evite un enfrentamiento fratricida hacia el cual parece que se encamina la humanidad. La ciencia como objeto de cohesión entre los distintos grupos humanos del centro y de la periferia es un adecuado vehículo, incluso entre las más diversas culturas y lenguas, ya que si bien la realidad podría no ser concebida y por lo tanto nombrada de la misma manera, la curiosidad, el raciocinio, el pensamiento lógico y finalmente el deseo de explicarse el mundo que nos rodea es intrínseco a todo ser humano. Quienes abiertos al diálogo respetuoso podemos no solo compartirlo, sino ampliarlo y propiciar por medio de ello el enriquecimiento de los individuos y de las comunidades. Quienes han hecho posible este proyecto desde su inicio y todas las ocasiones, y quiero agradecerlo y puntualizarlo en este momento, es Diego Martín Gámez Espinosa, Christopher Escamilla Arrieta, que ha sido el productor de radio, Roberto Lorenzo Rueda, quien empezó como traductor de lengua zoque, ahora es el director de la Unidad Regional de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas del estado de Chiapas, ahora nos sigue apoyando tanto como productor como nuestro gestor. En la última emisión que fue de 2019, logramos traer poder conjuntar a dos, queda un minuto, a traductores del norte, traductores de lengua seri, yaqui, y se sumaron los de lengua tzotzil, purépecha, chol, setzal y tzoque. En esta presentación tomé también datos precisamente de un documento sobre la situación de la radiodifusión indígena de México en México 2018, compilado por Cultural Survivial, y eso es lo que tenía yo aquí preparado. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Livia, por compartirnos cuáles han sido las experiencias y sobre todo cuál ha sido la importancia y el esfuerzo realizado para divulgar contenidos científicos a los pueblos indígenas y sobre todo que estos contenidos sean transmitidos en su lengua nativa. Creo que eso es un valor agregado y un valor que debe destacarse, algo que debe destacarse, una actividad que debe destacarse y que gracias al apoyo de la SOMEICIT, como usted bien lo apuntaba, se ha venido desarrollando desde hace ya algún tiempo. Ahora pasemos, por favor, con el doctor Arnulfo de Santiago Gómez, quien nos dará sus comentarios respecto a este tema. Adelante, doctor, por favor. Muy buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer la invitación para poder compartir con ustedes algunas ideas respecto a este tema. Desde que me llegó la invitación de la UAM y de esta Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, pues ciertamente puedo reconocer mi gusto por el tema desde un ángulo específico que es ligado a la comunicación, desde luego, y dentro de la comunicación, la edición. Seguramente, oyendo con mucho interés la participación de la maestra Livia Barajas respecto a la radio en lenguas indígenas, el tema tiene todas las aristas posibles relacionadas con los diversos medios de comunicación, la edición, la radio, como en las experiencias que comentaban, y celebro que recientemente en la televisión pasan algunos programas
donde nos dejan ver esta experiencia de manera directa y que yo he también visto en muchas ocasiones en la UAM Xochimilco, bueno, no en muchas, pero sí estudiantes interesados en documentar estas experiencias y desde luego uno podría seguir con cada uno de los medios, con el cine, con la televisión y desde luego pensando que hoy el Internet está abriendo pues también muchas posibilidades, incluso para una manera diferente de difundir la radio. En ese caso, desde el campo editorial, ciertamente las últimas décadas han visto un progresivo despegue de este tipo de ediciones, un poco para todo público, pero desde el ángulo de las publicaciones para niños, ciertamente empiezan a tener, digamos, a mostrar mayor dinamismo. Claro, hay todo este ángulo de ediciones para la educación y también para la literatura recreativa, digamos. En algo que no había pensado, pero bueno, ya que llegó lo comento. También entre los medios está la prensa, dado el currículum que leían, veían esta preocupación mía, este interés mía por la prensa en lengua extranjera. Y desde luego me llamaba también la atención ver si había prensa en lenguas indígenas, y una colega mía, historiadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que trabaja en esa biblioteca, me hizo el favor de sí proporcionarme una copia de una edición para un periódico en náhuatl, pero bueno, llama pues la atención, no tanto por la abundancia, sino tal vez por todo lo que haya que hacer. Seguramente a nivel comunitario habrá muchos más de estas experiencias. Dado que quisiera compartir pantalla con ustedes para tratar de organizar un tanto más, déjenme ver dónde estaría, sí, aquí. Bueno, dado esta pregunta abierta, lo que me ofrecieron para participar desató una especie como de lluvia de ideas. Entonces, al final tal vez no cerraré mucho algunos de los puntos de los que hablaré, pero lo primero que me llamó la atención fue buscar en este diccionario de vocabulario en lengua castellana y mexicana de Molina de 1571, ciencia, no lo hallé, pero encontré estas definiciones: Ishimati, conocer a sí mismo; Ishimati Nitla, conocer algo; conocimiento, Tlaishimashli, me disculpo desde luego por la pronunciación, cosa conocida y que se tiene noticia de ella. Me llamó la atención encontrar para escuela esta otra con prácticamente la misma raíz, Nemaxtiloyan, escuela donde aprenden y se enseñan, y curiosamente será por buscarle un ángulo a lo que nos reúne aquí para divulgación, Ishimashtia Nitete, dar a conocer a otro. En fin, de los diccionarios tendré que, me llevó a la definición que presenté la vez pasada de ciencia: conocimiento cierto de alguna cosa por su causa y saber con certeza. Y de ahí una duda, podría pensarse que hay una ciencia como un conjunto de saberes a comunicar, y desde luego esto nos llevaría a una cuestión que, como les digo, prefiero plantearla, no resolverla.
esa ciencia, si la ligamos como un saber único a nuestras lenguas indígenas o a las lenguas en general, que el tema es apasionante, se trata entonces solamente de traducirlas como ese saber único, o hay otros aspectos a considerar, que sería tal vez, resumiendo, algo así como rescatar en la ciencia también diferencias en cosmovisiones. En fin, ya señalaba que la manera que yo tendría de contestar a esto sería más bien a través de la cercanía a los cuentos o relatos infantiles, y en este caso es una guía experta, Elisa Ramírez, menciona algo que me hizo dudar de mi acercamiento, porque efectivamente yo pude buscar algunos de los textos de mi colección y tratar de ver, pero claro, uno recuerda de lo que tratan estos relatos de animales, y Elisa Ramírez me desanimó porque más que el énfasis científico hay este afán de llevar la lengua a un ejercicio como ha sido hasta ahora, llevar muchas de las primeras manifestaciones escritas han sido a partir de estos relatos, pero ella nos dice desde el inicio que François en 1912, estudiando en Oaxaca, encuentra que no había cuentos autóctonos puros, que todos tomaban solo algunos resabios mínimos de temas nativos. Y en este caso, pues, de todos modos, hay que seguir profundizando, y encuentro esta edición del cuento del conejo y el coyote, nos remite a otros temas apreciables para lo que es la divulgación, que no es solo el sonido en la radio o la imagen en la televisión, sino es esta conexión entre texto e imagen. Y desde luego ahí están las reproducciones de Francisco Toledo para este libro, cuya versión es de Natalia Toledo. Déjenme ver enseguida algunas preguntas que pueden resultar pertinentes para la divulgación. Dice Elisa Ramírez, la cualidad del relato depende de todas estas cuestiones. Como ustedes ven, es bastante amplio. ¿Quién narra? Podríamos cambiar el verbo narrar por divulgar. Depende también no solo de quién lo hace, sino dónde, cuándo, cómo, por qué, a quién. Depende del traductor, depende de la finalidad o el destino que se le quiere dar al texto, de dónde se publica, quién lo lea, y todos los aspectos que nos señala aquí es una especie como de cuestionario para la divulgación. ¿Por qué se eligen unos materiales, se excluyen otros? ¿Dónde se va a difundir? ¿En una comunidad, en la academia, o es para una difusión más amplia? Es más fácil plantear las preguntas que resolverlas. Y aquí algunas muestras. Ediciones Tecolote publica Tlacuache, Ladrón de Fuego, y va a ser difundido por las bibliotecas de la SEP. Y también está este otro libro de Jaguar, Corazón de la Montaña. Son versiones muy modernas y también una propuesta estética diferente. Son en español, y esa es otra cuestión muy interesante. La cuestión del español, obviamente hay otras ediciones que van a tener otras características. Por ahí dará tiempo tal vez de verlo. Sigo con estas preguntas a partir de Elisa Ramírez, que nos dice que ya el acercamiento es diferente, no solo a las narraciones, seguramente a todo. Han cambiado las comunidades, las lenguas, las relaciones, los indígenas, los no indígenas, las políticas indigenistas. Y uno de los factores que ha contribuido a ese cambio es la educación en lengua materna, porque ha permitido una escritura más generalizada, propia dentro de las comunidades, y el surgimiento de profesionistas. Y nada más, la pregunta que yo quería apuntar es que obviamente entre esas profesiones, como bien lo muestra la participación de la maestra Livia, están desarrollando ya estas profesiones de divulgadores, lo cual plantea el tema de la divulgación de la ciencia desde este otro ángulo, proveniente de las mismas comunidades. Voy a aprovechar el tiempo que me queda. Aquí hay un ejemplo, este sí en maya,
y en su caso, a partir del relato que recuerda la tradición oral, este autor maya recuerda los relatos de su abuelo y cómo a partir de esa tradición, sin tener libros, sin tener revistas, los niños creaban esas imágenes y preguntas que me parecieron que sí llegaban a esta finalidad que me llevó al inicio. Es decir, decía él, ¿por qué los aviones tan pesados vuelan? Y claro, hay ahí un principio de ciencia. En fin, es algo de lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor de Santiago, por sus aportaciones, por sus comentarios. Creo que al final de su intervención deja una pregunta bastante inquietante para nuestros panelistas y tiene que ver con la importancia de la educación y de la enseñanza en lengua materna para la formación de futuros divulgadores de la ciencia. Creo que es un tema interesante y ojalá tengamos oportunidad de discutirlo en la ronda de preguntas del público. Mientras tanto, pasemos por favor con la intervención de la maestra Luvia Pérez para que nos realice sus aportaciones respecto al tema de esta sesión, que es divulgación de la ciencia en lenguas indígenas. Adelante, maestra, por favor. Bien, muchas gracias. Melio yoshukta a Cotolik Colavalti Hechlaviki Kunta lo ilie tasventa batzikopetik. Puktik me batelti batzikopetike. Ha ulejal comes bilutik yun molto yametik. Ti batzikopetike ha tunel kuntik kotoltik. Ha te tashkaibeh bah lo iltik. Puktik batel uchaal shkotkintik ek. Liyantik vinik ansetik sebetik keremetik. Shu moh tashik ante jutik ucha ante kushuluk otik batzikoptike. Kushetuk no shabonton ta kotolik ta jujungagal. Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por invitarme a este foro de divulgación de la ciencia en lenguas indígenas. Divulguemos nuestras lenguas maternas. Es riqueza que nos han dejado nuestros abuelos y abuelas. Nuestra lengua materna es importante para todos. Con ella nos comunicamos. Divulguemos para que lo conozcan los demás hombres y mujeres, niños y niñas. Trabajemos juntos para que continúen vivas nuestras lenguas. Que su corazón esté contento todos los días. La radio es un medio de comunicación importante para el público en general, tanto en las ciudades como en nuestros pueblos y comunidades indígenas. Transmite, enseña, nos informa y es un espacio público de diálogo y libertad de expresión que genera cambios importantes. Es un medio para difundir en la que el emisor y receptor se ven sin ser vistos, en la que se perciben o se imaginan espacios en la que se pueden dibujar varias cosas como mares, ríos, montañas, rostros, sonrisas, tristezas. La radio es un medio ciego, pero también es al mismo tiempo un mundo a todo color que genera una situación comunicativa muy particular, muy personal, que podemos difundir temas interesantes dirigidos a nuestros pueblos y comunidades. La divulgación es un elemento esencial, establece una comunicación especial hacia nuestros pueblos y comunidades. Es importante dar a conocer, enriquecer conocimientos en todas las lenguas y en este caso en mi lengua materna, que es el tzotzil. Es la lengua que la hablo desde muy pequeña y que hasta ahora la sigo conservando a través de la gente con quien hablo, con mi familia, principalmente con mi madre. Y también en el trabajo realizando cápsulas y spots radiofónicos. Y en estos tiempos también es muy importante hacer
la difusión en la mayoría de nuestras lenguas que tenemos en México. Y bueno, en este caso también las lenguas que hay en Chiapas, con temas importantes de reflexión, ya que en estos tiempos en que estamos de pandemia, la información es muy necesaria que llegue a cada uno de los hogares en lenguas a través de las emisoras, y que es un medio que puede ir más allá en cada uno de los rincones de cada hogar. Y bien, platicaré un poco acerca de mi experiencia radiofónica llevadas a cabo en la lengua tzotzil, en mi lengua materna. Y bueno, pues desde a mediados de 1997, año en que inicio prácticamente a trabajar en el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas, en donde comienzo a visitar comunidades para contactar a personas, músicos, para difundir su música, sus cantos en lengua materna, a médicos tradicionales, dar a conocer la importancia de las plantas medicinales por medio de la radio, y para que conozcan también las demás personas la importancia que tiene la preservación de las plantas medicinales, entrevistas también con agricultores, que es muy importante darles a conocer a las demás personas acerca de la producción de cada uno de los pueblos, ya que sabemos de que acá en Chiapas pues hay muchos pueblos y muchas lenguas, y en este caso pues se difunde en las lenguas, en la lengua tzotzil, ¿no? Y bueno, también es importante dar a conocer la propia cultura de nuestros pueblos. Ellos son los que tienen más amplios conocimientos, la gente de cada una de las comunidades, de todo lo que hacen, lo que ven, lo que sucede, y pues nadie más lo puede contar más que ellos, ¿no? Nuestros pueblos, nuestra gente en las comunidades. Y bueno, también dar a conocer trabajo de escritores, también de que muchas veces hay escritores hablantes y que no se difunden sus trabajos, entonces la radio es un medio importante para darles a conocer, y hay que buscarlo solamente, así como buscar a la gente en las comunidades, a nuestros abuelos, a los niños, a las artesanas, a la gente que hace muchas cosas. Entonces buscar también a los escritores, y esta es una de las actividades importantes para mí, que se hizo, que se ha hecho. Y bueno, también no solo la difusión de actividades de nuestros pueblos, sino también me ha invitado, gracias a la maestra Livia, a Christopher, en que en el año del 2016 me invitan a hacer cápsulas radiofónicas en lenguas indígenas en la radio UNICACH de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y desde allí también comienzo a ver otros temas interesantes para poder difundir, como la diabetes, cáncer de mama, cambio climático, que son temas muy importantes para que lleguen cada uno de los hogares de la gente de Chiapas, y hasta donde llega la transmisión de cada una de las radios. Y bueno, para no ampliarme más, escribí algo también de que en este tiempo existen muchas radiodifusoras FMs, sin embargo no difunden las lenguas, son pocas las instituciones, principalmente las radios culturales y comunitarias, las que sí difunden las lenguas maternas. La CDI ahora, INPI, que tiene 24 emisoras en todo el país, existen solo 2 en Chiapas, sí difunden las lenguas,
pero hace falta más espacios, tener más espacios para la difusión. Y entonces, aunque existan emisoras FMs, no se difunden totalmente. Y bueno, siento de que como instituciones donde están ustedes, donde está la maestra Livia, son instituciones que se organizan para difundir y hacer estas actividades, pero aún hace mucha falta para la difusión de nuestras lenguas. Y bueno, también me parece importante tener más estos espacios para la difusión y también en cada uno de los talleres o cursos que realice alguna organización o la UNAM o alguna otra institución, los jóvenes también sean invitados, los que hablan una lengua indígena, para que comiencen a escribir, a practicar su lengua. La diferencia que tiene es que si yo hablo mi lengua, no la sé escribir. Entonces hay que empezar a pulir a los jóvenes con talleres de radio para que también ellos aprendan y en un futuro no lejano podamos trabajar más con nuestras lenguas indígenas en la mayoría que tenemos, tanto, bueno, aquí en mi estado, que son 12 lenguas reconocidas, y en México son muchísimas, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación. Es como un breve resumen que pude comentar acerca de la importancia de la difusión de nuestras lenguas con temas muy importantes para que la gente lo conozca, lo sepa y que podamos trabajarlas poco a poco. Muchas gracias. Gracias, maestra Livia, por las aportaciones realizadas. Creo que usted ha destacado algo importante, el realzar la divulgación de las lenguas maternas y así como revalorizar la riqueza que estas tienen, al igual que la riqueza cultural que tienen los diversos pueblos indígenas que habitan en México y cuyo valor muchas veces no es tan considerado, pero sí hay que saber y hay que difundir aún más la importancia cultural que ellos tienen y lo que nos aportan a nosotros como nación. Por algo, México es una nación multicultural y creo que eso hay que gritárselo al mundo y sentirnos orgullosos de ellos. Gracias, maestra, por su intervención. Y ahora le solicito al doctor Noburu Takeuchi que por favor nos ofrezca sus comentarios respecto al tema de esta sesión. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias. Primero que todo quisiera agradecer la invitación para participar en este evento. Bueno, yo les voy a hablar sobre un proyecto de divulgación que estamos llevando a cabo. No sé si ven mi pantalla ya. Sí, doctor, la vemos. Bueno, entonces el proyecto de nosotros es sobre divulgación y enseñanza de la ciencia en las comunidades originarias de América. Yo trabajo en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología en la Universidad Nacional Autónoma de México, campus en Ensenada, en Baja California. Bueno, antes de comenzar sobre el tema, quisiera hablar un poquito sobre lo que es la nanotecnología, que es el campo de investigación en el que trabajamos nosotros. Para hablar de nanotecnología, primero tengo que hablar sobre nanómetro. Nanómetro es un metro dividido en 1000 millones o un milímetro dividido en 1 millón de veces. Es una cantidad muy, muy pequeña. Llamamos nanoestructuras a objetos de tamaño entre 1 y 100 nanómetros. Y resulta que a esos tamaños las propiedades de los materiales cambian con respecto a las propiedades a tamaños más grandes. Y entonces la nanotecnología usa estas nuevas propiedades en aplicaciones prácticas. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque esas nuevas propiedades de los materiales se aplican en muchísimas áreas. Este es un mapa, solamente un mapa de los campos de posibles aplicaciones de la nanotecnología. Pueden ver que casi todo está incluido en este mapa, desde textiles, aplicaciones biomédicas, de salud, comida, agricultura, industrial, electrónicas, medio ambiente, energía. Y es por eso que por el número de aplicaciones
estamos hablando de una nueva revolución tecnológica y es por eso que es importante que la gente conozca sobre el tema. El problema es de que la gente ha escuchado de nanotecnología en las películas, en las series de televisión, todas sobre ciencia ficción, siempre se habla de nanotecnología, pero la gente realmente no sabe qué es, si existe algo como nanotecnología y qué tanto se ha avanzado. Y este es un problema, porque, por ejemplo, para dar un ejemplo, si hablamos de la situación que nos tiene ahora preocupados, el COVID-19, han surgido muchos rumores sobre lo que es la nanotecnología y que tiene que ver con el COVID. Por ejemplo, hay gente que dice que hay muchos tratamientos que usan nanopartículas que destruyen el virus. Entonces hablan de tomarse ciertas cosas con nanopartículas de no sé qué materiales y que entonces los protege contra el virus. Eso es algo que favorece para atacar el virus. Pero también no sé si han escuchado que hay rumores de que las vacunas que fueron desarrolladas por Bill Gates, dicen, contienen nanochips que en algún momento van a hacer que terminen nuestras vidas. Entonces, realmente esto muestra que la gente no tiene idea de qué es la nanotecnología, que saben que hay algo que se llama nanotecnología, pero no saben qué es. Y es por eso que es importante poder llegar a la gente y enseñarle un poquito sobre el tema. Entonces, tenemos un proyecto, un programa de divulgación de la ciencia en el Centro de Nanociencias, se llama Ciencia Pumita. El nombre de nuestra mascota es Mentai Lupid, es un puma chico que es en Kumeyaay significa puma chico. El Kumeyaay es una de las 4 lenguas originales que se hablan en Baja California. Y como todas las otras, las que se hablan en el estado, están en peligro de desaparición porque son muy pocos los hablantes. Bueno, ¿qué hacemos en Ciencia Pumita? Bueno, damos charlas de divulgación y talleres en diferentes foros, en escuelas, digamos, en bibliotecas. Esto fue hace unos años en el Senado de la República. También tenemos una colección de libros sobre nanotecnología y sus aplicaciones para jóvenes y adultos, y tenemos una colección para niños. Entre ellos, este de acá, del Mundo Dino al Mundo Nano. El próximo semana vamos a hacer una presentación de ese libro, entonces quedan cordialmente invitados. Pueden encontrar la información en la página de Ciencia Pumita. Y tenemos un proyecto de divulgación de la nanotecnología en comunidades indígenas. Ya se habló de la importancia de las lenguas en México, de que hay 68 familias de lenguas con más de 360 variantes lingüísticas, y eso significa que más de 10 millones de personas tienen una lengua materna distinta al español. Entonces, es importante también poder llegar a ese 10% de personas, a esos 10 millones de personas, con un programa de divulgación. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Escribimos un texto de nanotecnología en español. Es un texto muy sencillo, está dirigido hacia los niños. Sin embargo, pensamos que también podemos llegar a adultos, a los padres de los niños con esta clase de trabajos. Entonces, este texto de nanotecnología ha sido traducido en 14 lenguas de México. Incluimos las más habladas en náhuatl, el maya de Yucatán, el mixteco, zapoteco. De Chiapas tenemos el maya celtal, y también tenemos traducciones a lenguas que están en peligro de desaparición con muy pocos hablantes, como el paypay de Baja California o el zoque ayapaneco de Tabasco. En cooperación con la Sociedad Peruana de Física hicimos una traducción al quechua. El quechua es la lengua indígena que más se habla en América, con 8 o 10 millones de hablantes. Y también con el Viceministerio de Ciencia y Tecnología de Bolivia hicimos una traducción a Aymara. El Aymara también es una lengua que se habla mucho en Bolivia, tiene cerca de 1,5 millones de hablantes. También tenemos otro texto que ha sido traducido en 5 lenguas diferentes sobre energías limpias. Este es un texto un poquito más complicado, más largo, y ha sido un poquito más difícil la traducción, y lo hemos traducido a 5 lenguas: el mixteco, mije, náhuatl, ñañú y el
Yocotán de Tabasco. También, como estaban mencionando hace poco, realmente no solamente la idea es llevar material, en este caso nanotecnología, hacia las comunidades, sino también, en cierta manera, rescatar un poquito el conocimiento que se desarrolla en esas comunidades. Y entonces estamos también con una serie de libros sobre conocimientos ancestrales, en particular en números y ciencia. Entonces tenemos una versión en náhuatl, otra en maya, otra en paypay y en zapoteca. Tenemos una versión que está sobre números, tierra y cielo quechuas, que está en proceso de traducción. Estos, los libros los tratamos de entregar a las escuelas de las comunidades a las que fueron dirigidas, y entonces en esas comunidades, cuando llevamos los libros, les hacemos un taller principalmente sobre nanotecnología, y además tenemos actividades de lectura en las escuelas donde entregamos esos materiales. Entonces tratamos de ir a esas escuelas y entregar y hacer un taller con ellos, con los niños, y a la vez tener lecturas. Algunos de beneficios que creemos que tienen los libros de ciencia y tecnología en lenguas indígenas. Bueno, primero que todo, estamos contribuyendo a incrementar el acervo de libros en la lengua nativa. También de esa manera estamos, digamos, los niños tienen acceso a conocimientos científicos en su lengua nativa, y con ello pueden facilitarse el aprendizaje de temas complejos como lo es la nanotecnología. Perdón, es que tengo el cursor aquí. También, digamos, con esta clase de proyectos creo que se ayuda en la revitalización de las lenguas. Se están generando nuevos términos, se está tratando de hablar de temas, digamos, de actualidad en las diferentes lenguas. En el caso de los adultos, practican la escritura y lectura de su lengua, y también en los niños genera un orgullo por su lengua. Algo que también estamos haciendo cuando hacemos la traducción a los libros es tener una versión oral leída por los traductores, debido a que, como se mencionó anteriormente, muchas personas realmente no escriben, hablan la lengua, pero no la escriben o la leen. Entonces, para esas personas tratamos de que sea, que pueda llegar en material, digamos, en audio. También estamos organizando unos encuentros, los llamamos Conocimiento, Ciencia y Tecnología en un Mundo Multicultural. En estos encuentros buscamos discutir sobre los avances de la ciencia y la tecnología del siglo XXI de una manera amplia y abierta, que incluya toda una gama de especialistas provenientes de las ciencias exactas, de las ciencias sociales y de las humanidades, del sector empresarial, de la esfera política y especialmente de las diferentes comunidades, incluyendo las comunidades originarias. Entonces, somos un grupo de personas, nos reunimos a hablar sobre ciencia, pero no solamente somos investigadores, también hay estudiantes y miembros de las diferentes comunidades. Creo que Le resta un minuto, doctor. Sí, bueno, es que se fue mi presentación. Entonces, como les decía, los principales ejes temáticos que discutimos son cosmovisiones, ciencia en lenguas indígenas, conocimientos ancestrales, medio ambiente y desarrollo sustentable, salud y divulgación de la ciencia. Y a partir de esos encuentros hemos publicado 2 libros. El primero se llama Cosmovisiones en México, Estrellas y Dioses. Fue editado por Nayeli Flores, por Pepe Franco y por mí. Y entonces sobre cosmovisiones en México, incluimos cosmovisiones de 8 comunidades originarias, pero también estamos hablando del universo como se mira por medio de los telescopios modernos de México, y incluimos el Observatorio Astronómico Nacional, el INAOE, el Gran Telescopio Milimétrico y además el HOC. Y el otro libro que tenemos es Conocimientos, Ciencia y Tecnología en un Mundo Multicultural, editado también por Mirna Villanueva, Daniela Taruni y Juan Carlos Serio y por mí. Y entonces en este libro hablamos sobre los otros temas de los encuentros, conocimientos ancestrales, multiculturalidad, divulgación de la ciencia, salud,
trabajo en comunidades y medio ambiente. Bueno, solamente quiero decir que todos esos proyectos fueron financiados gracias a proyectos de CONACYT, tanto de investigación como de comunicación, por proyectos FOMIX de Baja California con CONACYT y proyectos PAPIME de la UNAM. Muchas gracias por su atención. Si me quieren escribir, este es mi correo electrónico y este es el Facebook donde estamos, en Ciencia Pumita. Muchas gracias. Perfecto, doctor Noburu. Muchas gracias por sus aportaciones, por los comentarios realizados para el tema de esta sesión. Y sumamente importantes los proyectos que desarrollan en Ciencia Pumita y sobre todo los proyectos que tienen o que han realizado para acercar diversos temas científicos como lo es la nanotecnología y las energías para que la población la gente, los niños de los pueblos indígenas puedan conocerlo de primera mano. Creo que en este tema de divulgación de la ciencia en lengua materna, todo suma, todos los esfuerzos suman y ayudan o contribuyen a que estas poblaciones conozcan aún más y sean incluidas en los temas de divulgación de la ciencia, que no es una labor menor. Muchas gracias, doctor Takeuchi, por sus comentarios. Y ahora pasemos, por favor, a la siguiente ronda de esta sesión, que tiene que ver con las preguntas de la audiencia. La primera pregunta que tenemos es para todos nuestros panelistas, para quien guste responderla. La realiza Elia Aquino y pregunta: ¿qué tanto apoyo e interés de parte del gobierno y instituciones de educación superior u organizaciones privadas hay para las iniciativas de comunicación de la ciencia en lenguas indígenas? Si alguien de nuestros invitados desea responder la pregunta, adelante, doctor Arnulfo, por favor. Solamente por añadir un dato relativo a las ediciones nuevamente, y proviene de estas preguntas que formulaba Elisa Ramírez: ¿para quién se edita? ¿Qué público se quiere? Y en este caso, uno de los ejemplos más interesantes de literatura, que es uno de los ejemplos que yo mencionaba, Conejo y Coyote, por ejemplo, de Toledo, en la versión ilustrada por Toledo, tiene, el relato puede considerarse como infantil, pero es una edición hecha para un público más bien indefinido. Es una edición de lujo, tiene incluso su cubierta. Regalan también bueno, el costo de venta, los más de 1,000 pesos en su época, traían de regalo esta litografía magnífica de Toledo, con el conejo ascendiendo a la luna. Y si lo relaciono con todo esto, es porque efectivamente por ley debe haber un dinero que se invierta para este tipo de ediciones, que deben responder pues a fines de difusión, y que proveniendo la crítica, incluso yo creo que es más valedera, de gente que ha participado en este tipo de proyectos, tendría que ocuparse no para ediciones de lujo, sino para efectivamente hacer ediciones que seguramente serían más económicas, con otras características. Entonces, la respuesta más concreta sería: dinero hay por ley, pero hay que ver la manera en que se utiliza. Hasta ahí. Gracias, doctor de Santiago, por su respuesta. ¿Algún otro de nuestros panelistas desea responder la pregunta? Doctor Noburu, por favor. Pues la pregunta era sobre si hay apoyos del gobierno y de las universidades. Yo creo que sí hay apoyo del gobierno por medio de CONACYT. Cuando se instauraron los proyectos estos de comunicación de la ciencia, creo que fue algo muy bueno.
nosotros solicitamos apoyo específicamente para estos proyectos y en 2 ocasiones nos apoyaron. Y la universidad siempre nos ha apoyado a través de proyectos de enseñanza de la ciencia. Entonces, creo yo que sí hay apoyo, aunque a veces, bueno, quisiéramos más, pero por lo menos sí hay el interés. Perfecto, doctor Takeuchi. Gracias por su respuesta. Maestra Livia, por favor. Gracias. Sí, realmente sí, hay apoyo. Conforme ha pasado el tiempo, cada vez hay más apoyo, aunque hay algunos caminos que se han tenido que seguir como allanando. Por ejemplo, las últimas ocasiones, y Roberto Lorenzo Rueda no me dejará mentir, es de veras, esto de llenar cierto tipo de documentos especiales para poder cubrirles ni siquiera el pago de honorarios, sino el cubrirles el transporte y demás gastos a los traductores, porque a los traductores no podemos decirles, date de alta en Hacienda y me das recibos de honorarios. No me puede dar recibos de honorarios y no me puede tampoco decir, pero me vas a dar un recibo especial de cómo bajaste desde Tumbalá hasta acá, hasta Tuxtla, ¿no? Porque no hay tampoco un boleto especial de Tumbalá. Entonces, se tendrá que llenar un documento especial como de trabajo de campo para poder justificar todo ese tipo de gastos. Entonces, poder allanar ese tipo de caminos ha sido un poquito complejo, sobre todo para ellos, y es justo hacerlo, porque es un trabajo que ellos están haciendo, y se ha hecho, y qué bueno que se ha logrado hacer, y es un trabajo que también nosotros tenemos que hacer, y qué bueno que lo hemos logrado hacer, y que se ha logrado hacer desde las instituciones también, digamos, también las cuestiones administrativas que lo tienen que hacer y lo tienen que aceptar, que en un momento dado tengan que aceptar este tipo de documento con esta justificación, con una copia de lo que sea, con una firma del que lo avala, y que eso garantice el dinero que se está pagando. Así que eso se represente dinero. En un momento dado, ese tipo de cuestiones son el tipo de asuntos que hacen que estos proyectos caminen y se mantengan, y que pueda seguir avanzando. Pero que sí se puede continuar, sí se puede continuar, y ojalá continúe. Gracias, maestra Livia, por su respuesta. Tenemos una siguiente pregunta, es de Alex Vázquez, quien pregunta igualmente para todos nuestros invitados. ¿Cuál es el mayor reto enfrentado al divulgar ciencias en las comunidades indígenas? Doctor Takeuchi, por favor. Bueno, yo creo que un reto importante y difícil es poder tener acceso a las comunidades, ¿no? No es muy fácil poder llegar, digamos, siempre hay requisitos, tenemos que conseguir los contactos, entonces poder involucrar a la gente que esté interesada y que al final se pueda llegar a los lugares, creo que es algo que no es tan sencillo. Pero dentro de ese proyecto, cuando comenzamos nuestro proyecto, hubo interés de ciertas personas que pertenecían a esas comunidades, y entonces gracias a ellos pudimos realmente entrar a ellas. Creo que no es posible, digamos, nosotros como llegar como divulgadores o como investigadores, llegar a una comunidad y sin conocer a nadie y poder trabajar allá, ¿no? Entonces, yo creo que primero tenemos que hacer una red, tenemos que conseguir personas que estén interesadas, y luego así sí se puede desarrollar un proyecto de esta clase, creo yo. Gracias, doctor Takeuchi, por su respuesta. ¿Alguno más de nuestros invitados desea responder la pregunta? Maestra Livia, por favor. Yo creo que otro de los grandes retos es la lengua en sí. Y en eso Livia ha tenido grandes retos, no solo con la ciencia, sino, por ejemplo, cuando estuvo traduciendo
todo un contenido bárbaro sobre estas cuestiones de transparencia. No sé cómo se puede traducir algo sobre transparencia en Tzotzil. Debe ser una cosa, es otro concepto, ¿no? Otro mundo totalmente diferente. ¿Cómo lo traduces en Tzotzil? Es otra realidad, ¿no? ¿Cómo trasladas esa otra realidad? Lo vemos, por ejemplo, en las cápsulas de algunas que se han traducido, en las que se ve una diferencia de tiempo. En español mide, no sé, te gusta unos 3 minutos o poquito menos de 3 minutos, y en algunas otras lenguas mide más de 4,5 minutos. Porque hay que darle como la vuelta a ciertos conceptos, porque no puedes decir realmente el concepto, la palabra. Ciertamente, para algunos términos sí se toma el término tal cual, se toma prestado y se dice tal cual, y ya. Pero para algunos términos no se toma el préstamo directamente, sino que se explica un poco el concepto. Para algunos otros temas, por ejemplo, no me acuerdo exactamente con qué lengua fue, que me comentaron, y que bueno, que hubo la confianza, lo dice muy bien el doctor Takeuchi, la confianza que tiene que haber, el diálogo con la comunidad y con los traductores que están trabajando en esto. Era sobre cáncer de mama, y de repente dijeron, es que esto no lo pueden hablar los hombres. Y cómo es, porque iba a hablar exacto, porque es un asunto de mujeres. Y además es un asunto muy de mujeres, o sea, como muy íntimo. Entonces, si oyen una voz de hombre, no lo van a ni escuchar. O sea, ni siquiera le van a prestar atención. Es hasta una grosería que una voz de hombre hable sobre algo tan íntimo de una mujer. Así, es una grosería. Entonces, esto no, ni siquiera lo van a escuchar. Y eso es algo que uno tiene que tener mucho en cuenta, de escucharlos y decir, perfecto, entonces este contenido en esta lengua solamente lo graban mujeres, porque finalmente ellas son las que tienen que recibir este contenido, y eso es lo que nos importa. Entonces, solo lo grabaron voces de mujeres. Entonces, ese tipo de detalles creo que hay que tener mucho, mucho cuidado para que realmente el receptor pueda tener la información que se requiera para cada contenido en particular. Gracias. Gracias, maestra Livia, por su respuesta. Doctor Arnulfo, por favor. Yo solamente señalar que lo que está detrás de las respuestas que estamos oyendo es una cuestión como de respeto a las mismas comunidades. Si hay divulgación de la ciencia, y los ejemplos son excelentes en lo mencionado para la experiencia en Baja California o con todas estas comunidades, o incluso hacer extensiva a Sudamérica, a otras lenguas. Esas experiencias lo que nos revelan es que la ciencia no va sola. La ciencia, si se va a divulgar, es porque puede casar con ese respeto, con los compromisos que quienes comuniquen mantengan con estas comunidades, y desde luego aspectos, esa experiencia misma mencionada de cómo traducir términos, tiene que ver con cuestiones culturales, ¿no? En fin. Gracias, doctor. De Santiago, doctor Noburu, por favor. Sí, yo también quería hablar un poquito sobre lo que dijo Livia sobre la traducción de términos científicos, que para nosotros sí fue algo muy, muy complicado porque, por ejemplo, la sola palabra nanotecnología en español es una palabra nueva, en inglés también es una palabra nueva, y entonces para las lenguas originarias también tiene que ser una palabra nueva. Entonces tuvimos retos de cómo hacerlo eso, o bueno, dependía mucho de los traductores. Por ejemplo, los traductores mixtecos, ellos eran muy puristas y no querían usar palabras de otras lenguas. Entonces, lo que hicieron fueron inventar una palabra para decir nanotecnología.
Entonces, eso fue el caso de los, y para cada cosa, para cada tema, cada cuestión científica, término científico, le estaban buscando una palabra, pero en cierta manera eso hacía un poquito difícil la traducción. Otras personas trataron de simplemente de escribir nanotecnología en español y la dejaron así. Hay lenguas que si le ponen un sufijo, entonces ya aceptan la palabra en la lengua original, entonces ya está bien. Entonces, ese sí fue un tema realmente, digamos, crítico, pero depende mucho digamos, de los traductores. Y como se dijo anteriormente, creo que alguien comentó, el papel de los traductores es muy, muy importante, ¿no? Y es también muy, muy difícil. O sea, yo pienso que lo ideal es que las traducciones las hagan personas que conocen de ciencia, personas que conocen del tema, que sean expertos, pero realmente eso no los hay. Entonces es un proceso complicado de primero de tratar de enseñarles a ellos lo que queremos que se traduzca y luego estar seguro de que se tradujo como nosotros quisimos, ¿no? Y entonces toda esa experiencia que tuvimos nosotros también fue muy, digamos, aprendimos mucho porque no solamente aprendimos de que cometíamos errores al tratar de divulgar la ciencia en lenguas, en otras lenguas, sino también en el mismo español. O sea, cometíamos errores. Por ejemplo, un ejemplo que me pareció muy interesante fue que nosotros en nanotecnología usamos mucho el término películas delgadas para hablar de películas muy, muy delgadas que se depositan sobre otro material, son nanométricas, cambian las propiedades de los materiales. Y entonces cuando colocamos ese término en el texto, casi nadie entendía lo que significaba eso y todo el mundo pensaba que eran películas de cine, o sea, era un DVD o algo así. Entonces eso fue algo que aprendimos en este proyecto, ¿no? Entonces y no solamente temas de nanotecnología, también, por ejemplo, términos como electrón, tratamos cuando se trataba de decir electrón, o sea, la gente, todo el mundo, casi todas las personas, la electricidad la asocian con la luz. Entonces, la traducción que quisieron darle muchas personas al electrón fue partícula de la luz, que realmente no es correcto en física, ¿no? Porque la partícula de la luz es el fotón. Entonces, son cosas que son complicadas y entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, es un comentario que quería decir. Muchas gracias. Gracias, doctor Takeuchi. Las intervenciones de nuestros ponentes han complementado y nos han ofrecido una respuesta más amplia a la pregunta que planteaba Alex y esperemos que las respuestas hayan sido satisfactorias para la duda que comentaba Alex Vázquez en el chat. Tenemos una última pregunta que es de Javier Pérez, quien comenta: la ciencia cobra mucha importancia desde los orígenes prehispánicos ancestrales, desde los mayas por el descubrimiento de la astronomía, acompañada de los cálculos matemáticos. ¿Cómo hoy en día contribuye el avance de ciertas investigaciones desde la física y el medio natural? Si alguien de nuestros panelistas desea responder la pregunta, doctor Noburu, por favor. Bueno, yo creo que las contribuciones por parte de las comunidades originarias es muy amplia, ¿no? Desde muchos temas, no solamente de física, medio ambiente. Por ejemplo, en medio ambiente, las comunidades originales tienen un mejor manejo de los ecosistemas en cierta manera, entonces eso puede extenderse y que nosotros aprendamos sobre eso. También la parte de medicina tradicional, plantas originales que se usan en las comunidades y que tienen ciertos efectos beneficiosos para la salud. Yo creo que es un tema que es muy importante que no se pierda porque pueden llevar a descubrimientos que puedan ser muy benéficos para la salud pública. Entonces, es una amplia variedad de conocimientos que se tienen en las comunidades que es importante que no se pierdan y que puedan llegarse podamos nosotros, digamos, desarrollarlas de cierta manera. Gracias, doctor Noburu, por su respuesta. ¿Alguno más de nuestros panelistas desea responder la pregunta? Maestra Livia, por favor. Sí, gracias. Sí, yo creo que esto causa como un tipo de sinergia
desde la ciencia con todos sus avances que parecen así abrumarnos, pues así realmente de veras abrumarnos, hasta poder descubrir también los cambios que haya dentro de esas comunidades, que uno creyera que dentro de esas comunidades no hay cambios o que todo fuera como muy lento o a otro tiempo, y no es tan lento ni a otro tiempo. Les platico muy rápido esta experiencia con una de las primeras cápsulas que se hicieron sobre estufa solar. De hecho, y eso nos ayuda también a entender cómo se fueron identificando los contenidos o por qué se han hecho algunos temas en particular, por qué esos temas. Estufa solar se hizo para poder ir incentivando a muchas comunidades a adoptar esta nueva tecnología para sustituir el uso de la leña. Y el uso de la leña es para evitar que usen la leña y que las mujeres tengan enfermedades pulmonares, sobre todo EPOC, desde edades muy, muy tempranas. Y cuando las madres se enferman de EPOC desde edades muy tempranas y muchas veces mueren, pues quedan las familias solas. Y entonces eso genera problemas en estas familias. Pero hay cierta reticencia, ¿no? Para adoptar luego este tipo les parecen que son tecnologías medio extrañas, ¿no? Entonces, uno de los traductores que colaboró con esta cápsula, un muchacho que estudiaba en la universidad originario, su lengua materna es zoque, estaba en una crisis en ese momento un poco como para volverse a reidentificar con su lengua y demás, lengua zoque, participa para hacer estas traducciones. Me platicaba después, ya como un año después, 2 años después de esto, que dice, hasta que yo me di cuenta de que cómo quería hacer otra cosa, si yo me veía al espejo y decía, pues sí, yo soy esto, ¿no? O sea, ¿cómo quiero ser diferente? Esta es mi identidad. O sea, ¿cómo quiero negarla? Es mi identidad, o sea, está en mi cara, y ya como él ya tenía también el otro vocabulario, hablando de vocabularios nuevos y hasta de hacerse de cuestiones de ciencia, decía, está en mis genes. O sea, el que está en mis genes, no lo puedo negar. Entonces trató de recuperar todo eso y empezó hasta volver a repasar su lengua materna y volvió a recuperar su lengua y grabó en esta lengua. Entonces, cuando empezaron a oír, hasta se lo empezaron a pasar por celular las cápsulas, oyeron las cápsulas en su pueblo y estaban tan felices en su casa de oírlo hablar que no habían años sin oírlo hablar desde que era niño, porque él mismo había rechazado su lengua durante mucho tiempo, y volverlo a oír su lengua, a volverlo a oír hablar y oírlo hablando así, como en público, pues, que dice, hasta mi abuelita y mis tías cambiaron las estufas y lo empezaron a difundir y decían, mira, aquí está mi hijo y habla la lengua, porque ya hasta les así decían, no, él ya también está igual que los otros y ya no la habla, y ya la hablaba otra vez. O sea, sirvió como para todo junto, fue como una sinergia tan bonita, que yo creo que sirve como para muchas cosas, que era lo que tenía allí en la presentación el doctor Takeuchi, enorgullecerse de lo que uno es, reconocer lo que somos también nosotros, y poder establecer este diálogo parejo, ¿no? Emparejar la cancha para todos. Gracias, maestra Livia, por su respuesta. Doctor de Santiago, por favor. Yo aprecio la pregunta, sobre todo por la posibilidad que tiene de conversar, de reaccionar a lo expuesto tanto por el doctor Noboru como por la maestra Livia. Si me permiten compartir pantalla,
hay en lo que yo estaba exponiendo, creo, una idea inmediata para ambas cuestiones planteadas. Entonces, ahí está un libro en maya. Quien lo escribe es hablante maya y él solo traduce al español. Ahí está el ejemplo que yo daba de cómo a partir de su propia experiencia del relato pasa a una pregunta científica. Luego viene cómo de la misma edición se hacen 3 títulos, uno por la UNAM desde Filológicas del Centro de Estudios Mayas, otro para niños, las dos en maya y en español, pero luego hay la intervención, vamos a decir, siguen mucho lo que mencionaba el doctor Noboru, de Carlos Lenkensdorf, en que rescata la visión maya sobre el medio ambiente. Las enseñanzas del abuelo maya tienen que ser rescatadas porque nos dan una visión de la sobrevivencia de nosotros como seres humanos. Es una visión científica. Y luego, para el mismo ejemplo, solo darles esta cita, cómo este autor recuerda que su maestra de primaria entre los años 58 o 1964 les pegaba en las manos a él y a su amigo Laquín para que dentro de la escuela ya no hablen la lengua maya. Y tal vez la referencia era cuando yo decía que por fortuna la política de la lengua y las comunidades habían cambiado. Nada más, gracias. Gracias, doctor de Santiago, por su respuesta. Bueno, sin más, pasemos a la última ronda de esta sesión, de esta 16ª sesión de los miércoles de divulgación de la ciencia, que tiene que ver con las conclusiones. Para ello, nuestros invitados tendrán hasta 5 minutos para ofrecernos sus consideraciones finales sobre el tema de la sesión, que fue o que es todavía divulgación de la ciencia y lenguas indígenas. El orden de participación será el mismo que en la primera ronda, motivo por el cual tiene el uso de la voz la maestra Livia Barajas. Adelante, maestra. Muchas gracias. Pues bueno, creo que qué bueno que hay camino andado, eso es maravilloso. Qué bueno que encontrar que hay estamos varios en este camino andado y que seguimos necios en mantenernos en este camino, eso es maravilloso. Tenemos todavía un montón de cosas que hacer y por hacer, muchos pendientes. Decíamos en una reunión hace el año pasado, cuando empezó todo esto de la pandemia y demás, que no se pudo hacer esto de radio, pues llevamos ahorita reunidas escasas unas 12 lenguas, no todas al mismo tiempo, pero más o menos, pero son 68 y 364 variantes, entonces el trabajo es, bueno, tenemos un montón de trabajo. Solo para las radios que se están transmitiendo ahorita, las lenguas que hay son 16, entonces nos quedan un montón de radios. La siguiente meta ahorita que tenemos pensado es, más que hacer los talleres, las producciones y demás, es empoderar todavía más a estas comunidades y que ellos tengan estas estaciones. Así estas pequeñas estaciones que ya hay en algunos lugares, que realmente cada comunidad ya las tenga y cada comunidad las vaya produciendo. Entonces es como reproducir toda esta expertise en general. Entonces el reto es muy grande. Creo que es posible hacerlo. Creo que la experiencia que se ha tenido nos demuestra que se ha podido hacer y que nuestra tarea es continuar en este camino, pues para poder ir apuntalando todo esto que se tenga que hacer para que los que sigan continúen construyendo. Muchas gracias. Gracias, maestra Livia, por sus conclusiones, pero sobre todo por su participación y todas las aportaciones realizadas durante esta sesión.
Y ahora, por favor, le pido al doctor Arnulfo de Santiago que nos ofrezca sus consideraciones finales sobre este tema. Adelante, doctor. Muchísimas gracias nuevamente también para quienes nos están escuchando y desde luego para quienes han brindado experiencias que realmente, si tuviéramos que hablar de algunos puntos fuertes de lo que yo me llevo escuchando, no tanto por mi participación, sería que hay mucho que hacer y de todas formas hay una experiencia acumulada y hay experiencias que me parecen realmente como que van por fortuna un paso adelante, como que nos permiten guiar otros esfuerzos de buscar esa cercanía con las comunidades. Desde luego ya se ha remarcado esta necesidad de trabajar con las comunidades y pues la maestra Lubia seguramente es un magnífico ejemplo de esto, de lo que se puede lograr, que no puede ser nada más desde un solo punto, sino a partir de recuperar las experiencias, como bien mencionaban, provenientes de una larga historia. Es urgente trabajarlo, como decía el ejemplo del COVID-19, para generar mayor comprensión de detalles que pues no podemos nada más dejar la confusión del lado de ninguna comunidad, sino es algo general, desgraciadamente, y bueno, pues, seguramente no hay una divulgación de la ciencia que hay que acelerar para toda la sociedad. Me parece por ahí que al doctor Noboru, hablando de experiencias acumuladas, cuando habló de generar textos sobre observatorios, todo el saber de la antigüedad, hay esta colección sobre los señores del tiempo, los señores del maíz, que con divulgadores como Horacio García, que seguramente pueden ser antecedentes muy ricos. Y a mí me llamó mucho la atención el Códice Florentino. La edición es muy simple, es en lenguas indígenas, los peces, el agua, o sea, responde a todos los criterios y el ejemplo es espectacular. Si me permiten compartir, si está dentro de los 5 minutos, nada más, déjenme ver, aquí lo tengo más organizado. Hay este ejemplo. La historia general de las cosas de la Nueva España es el antecedente de este libro y justamente está en la pregunta que nos hicieron. Aquí están las plantas medicinales, aquí está toda la historia de un manuscrito que es tan curioso en sí mismo. No quiere cambiar. Sí, claro, nos remite a todo lo que conlleva el trabajo de preparación de los textos. No solo hay que hablar de textos, también el trabajo de las imágenes o del sonido y la mezcla con el español, todo eso ya estaba en la preparación de este texto. Lo que me parece que es todavía más llamativo, hasta aquí dejaría este ejemplo, es que está en internet y eso me parece que tener acceso a estas imágenes directamente de internet, poderlas consultar, abre también nuevas vías. En fin, hasta ahí lo dejo. Muchas gracias. Gracias, doctor Arnulfo de Santiago, por su participación en esta 16ª sesión, pero sobre todo por las aportaciones realizadas para enriquecer la discusión del tema del día de hoy. Ahora le solicito por favor a la maestra Lubia Pérez que nos ofrezca sus reflexiones finales en torno al tema de esta sesión. Adelante, maestra. Gracias. Para mí, en lo personal, es muy importante tener este compromiso. ¿Por qué digo compromiso? Porque sé que ya se está trabajando
proyectos, se ha visto trabajos de todos los que están participando ahora en comunidades, ¿no? Es un compromiso, un trabajo, una responsabilidad que asumimos y no dejarlo, para que poco a poco se vaya introduciendo en cada una de las comunidades más alejadas de las cabeceras municipales, porque sé que si hay comunidades que están más cercanas a las cabeceras, es más fácil que llegue la información, pero hay aún comunidades que están muy alejadas y son las que necesitan información, necesitamos llegar a ellas. Entonces, lo que debemos hacer es como hacer más proyectos, hacer talleres, trabajar juntos para poder llevar a cabo lo que se quiere lograr con nuestros pueblos y comunidades, hacerlos también partícipes a ellos, que ellos sean los jóvenes, los hombres, las mujeres que puedan también difundir sus propios conocimientos. ¿Cómo? Enseñándoles también cómo hacerlas. ¿Y quién debe hacerlo? Nosotros los que ya conocemos un poco, los que ya hemos trabajado cápsulas, programas. Entonces, lo que nos hace falta es meternos, vincularnos más con ellos para poder trabajar y poder realizar lo que queremos hacer. Sé que es difícil, pero no imposible, es poco a poco, y no es que no se haya hecho nada, sino ya se está haciendo, pero siento yo de que vamos muy lentos. ¿Por qué? Porque no tenemos los suficientes medios o los recursos también que a veces nos tapa el camino. Entonces, pero de que podemos hacer algo, podemos trabajar en conjunto para poder llegar con la gente en las comunidades y difundir, tocar más temas de importancia y trabajar más con los jóvenes, que son el futuro también de todo esto. ¿Por qué? Porque vamos nosotros como trabajando, pero vamos saliendo y vienen los jóvenes. Entonces tenemos que dejar algo para ellos, para que ellos continúen trabajando con nuestros pueblos y comunidades indígenas. Y muchas gracias por la participación. Es de gran importancia que me hayan invitado y también conocerlos a ustedes y adquirir más conocimientos, porque sé que han hecho muchos proyectos y entonces así aprendo también con ustedes. Muchas gracias. Maestra Luvia Pérez, gracias a usted por tomarse el tiempo para participar en esta sesión, y sobre todo sus aportaciones han enriquecido mucho la sesión, al igual que las de nuestros otros participantes, porque han tenido experiencias propias y nos han compartido las experiencias que han vivido en torno a la divulgación de la ciencia en lenguas indígenas. Finalmente, le solicito al doctor Noboru Takeuchi, que nos ofrezca sus consideraciones finales respecto a este tema. Adelante, doctor. Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Creo que algo muy bueno que también he aprendido hoy es que hay muchas personas también que trabajan en temas con intereses similares, entonces siempre es algo muy bueno conocer lo que están haciendo los demás. Bueno, también creo que sí hay mucho trabajo que hacer, pero como también han mencionado anteriormente, ya se está comenzando a hacer cierto trabajo, ya se ha avanzado bastante, aunque a paso lento, pero sí hay avances. Entonces yo creo que eso es algo que es meritorio. Y bueno, yo creo que siempre algo muy importante para todo esto es de que, para que digamos que estos programas de divulgación de la ciencia en lenguas originarias funcionen, primero que todo es necesario que se fortalezca
las lenguas, la enseñanza en lenguas. Es muy importante que no solamente se haga divulgación, sino que los niños de las comunidades puedan aprender ciencia en su lengua nativa. Creo que eso es algo primordial, porque de esa manera van a tener un aprendizaje mucho más rápido, más fácil, y creo que eso les ayudaría en su desarrollo. Bueno, quisiera aprovechar para invitarlos a nuestros encuentros Conocimiento, Ciencia y Tecnología en un Mundo Multicultural. Son unos encuentros que organizamos año tras año. El tema que se discutió en la sesión de hoy, es uno de los temas primordiales de nuestros encuentros. Llevamos 6 encuentros. El 7º encuentro lo íbamos a hacer en la comunidad Xol de Oxolotán, donde queda la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Lo íbamos a hacer en colaboración con Somedicid, o bueno, ya ahora estamos organizando los encuentros en colaboración con Somedicid. Y entonces, si les interesan esta clase de temas, yo creo que a lo mejor les interesan participar en nuestros encuentros. Esperamos que este año lo podamos tener en Oxolotán. Ojalá que nos pudieran acompañar si lo llevamos a cabo. Muchas gracias, y muchas gracias por la invitación. Gracias. Será un gusto, doctor Takeuchi, poder asistir, ya sea de forma virtual o presencial, al encuentro que ustedes estarán organizando, porque sin duda lo que nos ha dejado en claro esta jornada de divulgación científica UAM Somedicid, estos miércoles de divulgación de la ciencia, es que en cada una de las 16 sesiones que hemos realizado, nos vamos como audiencia con un aprendizaje nuevo, con un descubrimiento nuevo acerca de la importancia que tiene la divulgación de la ciencia, y sobre todo el aporte que esta labor de divulgación de la ciencia tiene para nuestro desarrollo como individuos, y sobre todo la conciencia que puede crear en la sociedad para tratar de ser cada vez mejores seres humanos, mejores personas. Gracias también a usted, doctor Noburu Takeuchi, por su asistencia y por sus comentarios, sus aportaciones realizadas a esta 16ª sesión de los miércoles de divulgación de la ciencia. Y como forma de agradecimiento a su participación, les hacemos entrega de una constancia virtual que en posteriores días les estaremos haciendo llegar a sus respectivos correos electrónicos, la cual dice lo siguiente: la Universidad Autónoma Metropolitana y la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica otorgan la presente constancia a la maestra Lidia Elena Barajas Mariscal por su participación como ponente en la 16ª sesión de la Jornada de Divulgación Científica UAM Somedicid, miércoles de divulgación de la ciencia, con el tema Divulgación de la Ciencia en Lenguas Indígenas. Firman la constancia el doctor Joaquín Flores Méndez, coordinador general para el fortalecimiento académico y vinculación de la UAM, y el doctor Ernesto Márquez Nerey, quien es presidente del Consejo Directivo de la Somedicid durante el periodo 2020-2022. Ciudad de México, a 3 de marzo de 2022. Tenemos la misma constancia para el doctor Arnulfo Uriel de Santiago Gómez, para la licenciada Lubia Pérez Pérez y para el doctor Noburu Takeuchi. Así que gracias a ustedes, a nuestros 4 panelistas por su participación, pero sobre todo gracias a nuestra audiencia, que durante estas 16 sesiones de los miércoles de divulgación de la ciencia nos acompañaron miércoles tras miércoles, y estoy seguro que, al igual que nosotros, están muy contentos porque cada sesión nos fuimos con un aprendizaje nuevo, y creo que el interés que los diversos panelistas, los diversos ponentes que participaron en estos 16 miércoles, nos han dejado a nosotros como audiencia una aportación fundamental y un interés supremo por inmiscuirnos en las actividades de divulgación de la ciencia, y sobre todo por leer más acerca de los temas científicos
que sin duda alguna es una labor que nosotros como sociedad o que la sociedad en general tiene que agradecerle a los divulgadores de la ciencia, porque como lo hemos visto durante esta jornada de divulgación científica, ser divulgador de la ciencia no es una labor fácil. Además del conocimiento científico, se requiere una labor o una formación multidisciplinaria para tratar de comunicar o para comunicar de forma efectiva y de forma, digamos, adecuada los contenidos a los diversos tipos de población. Esta ha sido nuestra última sesión de nuestro primer ciclo de estos miércoles de divulgación de la ciencia y la Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación de la UAM, la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica y el Proyecto de Divulgación de la Ciencia de la Unidad Xochimilco, quienes han sido los organizadores de esta jornada, les agradecemos primeramente por su asistencia a esta jornada y les hacemos una cordial invitación a que posteriormente nos acompañen y nos sigan acompañando en el segundo ciclo de la jornada de divulgación científica UAM SOMEICIT, la cual llegará muy pronto. Así que les pedimos que estén muy atentos a las redes sociales y a la página oficial de la SOMEICIT y de la UAM, y les estaremos haciendo llegar a sus correos electrónicos la invitación para que nos acompañen en este segundo ciclo de los miércoles de divulgación de la ciencia. Sin más, nuestro más profundo agradecimiento a todos y cada uno de ustedes y les deseamos una excelente noche. Hasta muy pronto.